Bueno, vamos a iniciar entonces. eh, Pregunto, ¿revisaron esos ejercicios o no? No. La idea era que los revisaran. Si tenían dudas, por supuesto, las revisábamos. O de estos, los que son para entregar. Estos de aquí pues era solo para práctica, inquietudes. Eh, Estos de aquí sí son para entregar. Pues hace 8 días, perdón, la clase pasada les dije. Y de verdad, si tienen dudas de alguno de esos ejercicios, pues con muchísimo gusto miramos. Si no tienen dudas, pues sigo por lo pronto, ¿vale? No. Bueno. Esas diapositivas también las encuentran en el Drive. Vamos a seguir hablando de capital de trabajo, pero vamos a cambiar un poco la perspectiva en el sentido de que nos enfocamos la clase pasada principalmente en los activos corrientes. Ahora nos vamos a dar la vuelta y vamos del lado de los pasivos. Claro, también incluíamos los proveedores por pagar, ¿m? Cuando hablábamos del ciclo de conversión de efectivo, pero básicamente las decisiones estaban desde el punto de vista de yo como empresa con mis clientes. Recuerden que mirábamos eh, según las ventas que vaya a realizar, cómo me financio, mmm, si ofrezco o no ofrezco un descuento por pronto pago. Pero ahora nos vamos a ir a mirar eh, ya no si yo lo ofrezco, sino si a mí me lo ofrecen, si lo tomo o lo dejo. Puede pasar que sea yo el que realice la compra. No sé, me dieron 30 días de crédito y me dicen, mire Felipe, si me pagan los próximos 8 días le doy 2% de descuento, una cosa así. Vamos a ver cuándo se toman, cuándo no. Y vamos a empezar por decir eh, que lo que se conoce como pasivos espontáneos son fuentes de financiamiento a corto plazo sin garantía. ¿M? Y son fuentes de financiamiento que vamos a procurar utilizar. Yo les decía, siempre vamos a tratar de financiarnos gratis si es posible, y si no fuera gratis, pues lo más económico posible. ¿A qué se refiere con que son sin garantía? Yo no estoy solicitando ningún crédito. Yo no sé aquí quienes han solicitado crédito, trabajan en el sector financiero. Muchas veces uno necesita una garantía. Clásico ejemplo, crédito hipotecario. ¿Qué garantía tiene? El bien inmueble. A veces la garantía es un codeudor. Pues si es crédito para vehículo, el vehículo. En fin, esos son pues ejemplos de garantías. Aquí hablamos de pasivos sin garantía. ¿Por qué? Yo realicé la compra, bueno, firmamos un documento. Claro, hay un poconón de cláusulas, depende del tipo de cliente, hay un poconón de cláusulas, pero más allá de eso, mmm, no estoy dejando una garantía que respalde esa deuda. ¿Mm? Los impuestos y los salarios. En todos los estados financieros, y me corrigen si estoy equivocado, por ejemplo, con lo que trabajaron con las distintas empresas Nutresa, Bimbo, Colombina, siempre está la cuenta de impuestos por pagar, siempre está la cuenta de obligaciones laborales principalmente, eh, pero tiene que ver con salarios, prestaciones.
Igual son pasivos que no tienen ninguna garantía. ¿Por qué son pasivos? Yo causo mis impuestos periodo a periodo, mes a mes, pero no los pago ahí. Hay unas fechas específicas en que las empresas pagan sus impuestos. Vamos a suponer que es en marzo. Que en marzo de este año voy a pagar todos los impuestos del año 2020. Yo lo causo, lo tengo que registrar en la contabilidad. Como no lo he pagado, constituye para mí un pasivo. No tiene ningún costo. Sencillamente es una deuda que tengo ahí acumulada que sé que tengo que pagar en marzo o en la fecha que fuera. Claro, si dejo pasar la fecha, puede ser costosísimo con el tema de impuestos. Pues pilas, no sé, a nivel empresarial, a nivel personal. Ojo con las fechas porque uno se llega a pasar un día y mejor dicho, qué problema. Las obligaciones laborales, igual, a ustedes les pagan cesantías, pues los que trabajan o los que han trabajado cesantías, vacaciones, prima, eso no se paga mes a mes. Entonces que en junio, que en diciembre, que después de un año de trabajo, bueno, en fin. Hay quienes no salen a vacaciones tan pronto se cumple el año, sino después. A veces son vacaciones colectivas y tiene que ser en una fecha específica. Pero yo como empresa, si voy causando mes a mes esas prestaciones que tengo que pagarles a ustedes. E igual que con los impuestos, aunque no lo pago en ese momento, si me afecta la operación de la empresa, si lo causo y como no lo estoy pagando, pues constituye un pasivo hasta el momento que lo pague. Por eso siempre encuentran obligaciones laborales e impuestos por pagar dentro de los pasivos corrientes. Claro, hay distintos tipos de impuestos, entonces hay algunos que van al corriente, otros que no. No nos vamos a extender aquí en una clase de contaduría y de tributario, además que no es mi especialidad el tema tributario. Entonces nosotros vamos a procurar financiarnos siempre por esos pasivos, proveedores, impuestos por pagar, salarios. No estoy asumiendo ningún costo por esos impuestos, por esos pasivos, no estoy dejando garantía. Y repito, como lo dije en la clase pasada, en general hay proveedores que entonces si la venta es a crédito que tiene un incremento de tanto, pero en general no tiene ningún costo el que yo me financie con los proveedores. Entonces vamos a salirnos un poco de todos los pasivos corrientes y nos vamos a centrar en los proveedores. Y a nosotros nos interesa lo que es el momento de la compra y cuando pagamos. Eso que ustedes ven ahí de flotación, eh, aunque hoy en día se maneja, no es tan fuerte, tan demorado como años atrás. eh, y es el tiempo que transcurre entre que yo envío el pago y le llega al proveedor. Eh, Creo que ya todos saben y lo mencionábamos un poco la clase pasada. Eh, no sé, hoy en día es cuestión de horas, incluso para que se registre el pago. No nos vayamos muy lejos. Hace pocos años, 1 o 2 años tal vez, si yo realizaba una transferencia desde mi cuenta, aquí desde mi computador, a una cuenta de otro banco, no sé, 3 días se demoraba. Hoy en día yo no sé si han hecho el ejercicio, en el peor de los casos un día, a veces incluso en el mismo día llega la transferencia de un banco a otro banco, pues que antes era como lo más demorado.
si llegaba, si era viernes después del horario bancario, entonces hasta el lunes puedes ir a entrar. Hoy en día, sábados, domingos, llegan transferencias de todo. Entonces hoy en día no es tan grave el tema de la flotación. Eh, pero el punto es que aquí nos centramos en lo que es hacer la compra y hacer el pago. Entonces, el tipo de decisiones que nosotros vamos a tomar con esos proveedores. Uno, voy a procurar disminuir el ciclo de conversión de efectivo que veíamos la clase pasada. ¿Por qué? Porque entre menor sea mi ciclo de conversión de efectivo, menor va a ser el capital de trabajo que voy a requerir tener invertido y asimismo el costo asociado a esa inversión. También voy a procurar disminuir los intereses pagados. Ahí va un poco lo que les decía. Si yo tengo que pedir un préstamo a X tasa, pero tengo la opción de pronto de no pagarle al proveedor de contado, sino que me dé plazo, mucho mejor por ahí. Entonces ya no saco el préstamo, menos costos financieros. Y por supuesto, no es solo el financiarme con el proveedor, sino como les decía, procurar diferir el pago lo más posible dentro de la negociación, reitero. Ya una vez cerrada la negociación, pues se respeta, la idea no es pagar tarde. ¿Hasta este momento tienen alguna pregunta, comentario? De pronto que mientras yo les iba hablando iban mirando los otros ejercicios. ¿Qué pasa? Que miércoles yo no revisé los ejercicios y les estoy hablando de otra cosa y se ponen a mirar los ejercicios. Tampoco no han mirado los ejercicios. Bueno, les decía, vamos a mirar en esta clase la otra cara de la moneda. Me están ofreciendo a mí un descuento. El que yo lo tome o no lo tome tiene un costo beneficio asociado. Permítanme hablar. Vamos a tener esas dos fórmulas. Ya lo vamos a ver con un ejemplo. Ese es el costo que está asociado a no tomar el descuento que me están ofreciendo. Ya vamos a ver, no sé, resulta que si yo no tomo el descuento, estoy asumiendo un costo del 10%, 20%, lo que sea. Entonces, ¿por qué razón uno no tomaría el descuento? Porque puedo estar requiriendo dinero y voy a tener que elegir entre tomo el descuento, es decir, pago de contado, y pido un préstamo. No asumo el costo de renunciar al descuento, pero sí asumo el costo del préstamo. O al revés. Entonces, renuncio al descuento, no pago de contado, pero no pido el préstamo. Entonces, no estoy asumiendo el costo del préstamo, pero sí estoy asumiendo el costo de haber renunciado a ese descuento. Entonces, la decisión va a depender de qué es más costoso para mí. Renunciar al descuento, renunciar al descuento o el préstamo. Y ahí no es más que una comparación de tasas de interés, como
eh, ya lo han hecho en matemáticas financieras. Ya en matemáticas financieras, ¿cierto? Sí. Vamos a irnos al Excel y vamos a mirar estos ejemplos. Igual, vamos a empezar eh, en revisar este ejemplo. La idea es que lo vayan haciendo. Si queda todo claro, pues seguimos. Si hay dudas, revisamos. Si hay necesidad de que yo lo haga en el Excel, lo hago, no hay ningún problema. Pero la idea de estas clases, lo que fue la clase pasada y esta, pues es un poco como que ustedes vayan trabajando. Si hay preguntas me las hacen. Porque si no, si se quedan solo con lo que yo les voy mostrando, de seguro van a estar aburridísimos. Y no es la idea. Y lo otro más allá de eso es que les quede claro, ¿m?, si se entendieron o no, porque una cosa es leer el ejercicio, que cuando uno lo lee entiende sin ningún problema, allá cuando uno lo está haciendo. Voy a esperar unos minuticos y ya miramos, ¿vale? Eh, Laura, estamos mirando ese ejemplo, es del libro de Hitman y Suter, que está ahí en el Drive, de la página 584 del ejercicio 15.1. ¿Mm? Y por si acaso, pues ahí se los estoy colocando en pantalla. Profe, una pregunta. Sí, Es que no estoy en la clase pasada por. Bueno, cuando ahí en el inventario, cuando dice 87 millones y se está dice multiplicado y se abre paréntesis, ese 29.2, ¿de dónde sale? ok. Ese 29.2 lo deben estar dando aquí arriba. Ya revisamos exactamente cuál es la... Y sí, efectivamente ahí lo están dando. Ya revisamos exactamente. Ahora, las diapositivas de la clase pasada también están. Que ahí hablábamos, ahí se está hablando de lo que es el ciclo de conversión de efectivo, es lo que están haciendo ahí. Eh, pues por si acaso Cristian y para quien sea, revisen pues no sé, las diapositivas, los videos, lo que se haya hecho en clase, para que no se atrasen. A veces los temas no tienen continuidad, pues a veces son temas independientes, pero lo que es la clase pasada, esta y la que sigue, sí llevan un hilo, pues. Entonces, claro, si no estuvo Cristian la clase pasada, estará a la mitad del ejercicio como, ¿y aquí qué pasó? No, o sea, yo vi y me explicaron, pero sí quedé con algunas dudas. Listo. Para Cristian y para todos, hablábamos de algo que se llama el ciclo operativo y el ciclo de conversión de efectivo.
Ya después revisan en detalle de diapositivas, texto, lo que sea. El ciclo operativo lo íbamos a medir por las cuentas por cobrar y por los inventarios. Y entonces tenemos lo que es el periodo promedio de cobro y la edad promedio del inventario, que matemáticamente no es otra cosa que la rotación de cuentas por cobrar y la rotación de inventario, pero convertido ya no en veces, como nos daba la razón que 2 veces al año, 10 veces al año, lo que sea, sino en días, cada 20, cada 40, cada 50 días. ¿Cómo obteníamos eso? 365 sobre la rotación. Les aclaré, 365 o 360. ¿De qué depende mucho? Uno, del texto que estén utilizando. Por ejemplo, si revisan aquí, Hitman y Suter utilizan 365 días. Pero si fueran a mirar el texto de García, de Oscar León García, él utiliza 360 días. Para mí ambas está bien. Nada, 365 es un tema más americano, 360 más colombiano, pues, en cuanto a esto, ¿no? Ya distinto cuando hablamos de temas del sector financiero. Dicho eso, entonces, bueno, ese es el ciclo operativo. El ciclo de conversión de efectivo, ¿qué es? El ciclo operativo menos el periodo promedio de pago. Ahí ya estamos incluyendo los proveedores, que igual tomamos la rotación de cuentas por pagar o de proveedores, la convertimos de veces a días, es decir, 365 sobre la rotación de proveedores, y tenemos nuestro periodo promedio de pago. Eso nos va a dar un resultado en días, 20 días en total, el ciclo de conversión de efectivo, lo que sea. ¿Qué me representa el ciclo de conversión de efectivo? Eh, si tengo la cifra en días, me muestra cuántos días de capital de trabajo voy a necesitar financiamiento. Es decir, yo voy a tener que pagarle a mis proveedores, por decir hoy, y resulta que mis clientes me pagan hasta dentro de 20 días. De manera resumida, y en promedio, eso es lo que me muestra. ¿Por qué digo en promedio? Porque no todos los clientes pagan en el mismo periodo, no a todos los proveedores se les paga de la misma manera, pero en promedio me muestra eso. Entonces yo le pago hoy a mis proveedores y en 20 días, 50 días, lo que sea, el resultado del ciclo de conversión de efectivo, eh, voy a recaudar de mis clientes. Por consiguiente necesito financiación para ese tiempo. ¿Cuánto dinero voy a requerir? Eso es lo que están mostrando acá, en este ejemplo y en otros ejemplos que vimos la clase pasada. Entonces, ¿cuál es la idea? Que el ciclo de conversión de efectivo sea lo más pequeño posible por eso mismo. Entre menos días tenga el ciclo de conversión de efectivo, pues más cerca va a estar la fecha de pago a los proveedores que de la fecha de recaudo. Incluso si el ciclo de conversión de efectivo pudiera ser negativo, mucho mejor. ¿Qué implica que sea negativo? Que yo primero le cobro a mis clientes y después voy a tener unos días para pagarle a mis proveedores. Entonces ahí ya no estamos hablando de recursos que yo tengo que poner en la empresa, sino recursos de los que dispongo para invertir, para jugar con ese dinero antes de pagarle a mis proveedores. Eh, y bueno, la clase pasada mirábamos un poco el manejo de eh, uno, si yo ofrezco un descuento, ejemplo, mis clientes me están pagando a 30 días, entonces les voy a ofrecer 5% de descuento si me pagan los 10 primeros días. Mira, vamos, necesito tener claro qué es mayor, el beneficio o el costo de ese descuento para saber si lo ofrezco o no lo ofrezco. Ahí había un ejemplo que se desarrolló. Bueno, se desarrolló, no, estaba ahí, se supone que ustedes miraban, si había dudas pues las resolvíamos, en fin.
mirábamos también, dependía del tipo de ventas que se realizaran, dependía del tipo de financiamiento. Y en fin, nos enfocamos más en los activos. Hoy estamos mirando más desde los pasivos, que seguimos hablando del capital de trabajo. ¿Mm? Clase pasada activos corrientes, esta pasivos corrientes, la que sigue vamos a combinarlo. ¿Mm? Y entonces aquí igual, como les digo, va de la mano, no es que ya no vamos a tratar ciclo de conversión de efectivo, sí lo vamos a tratar, sí lo estamos tratando. Eh, pero entonces ya la decisión no es si ofrezco o no ofrezco el descuento, sino si me acojo o no me acojo al descuento que me están ofreciendo para pagar de contado. Vamos a hacer eh, no sé, tengo el presentimiento que varios tienen dudas por el estilo. Me inquieta un poco es porque no preguntan, pero bueno. Bueno, ustedes tienen el ejercicio ahí. Discúlpenme un momento, se los quito. Ay, Dios mío, ¿qué pasó? Listo. Entonces, en 2009, Hewlett Packard Company, la empresa de tecnología más grande del mundo, tuvo ingresos anuales de 114.552 millones. Costos por ingresos o costo de ventas, en fin, de 87.524 millones. Cuentas por pagar o proveedores por 14.809 millones. Hewlett Packard tenía una edad promedio de inventario, aquí les voy a anotar, edad promedio de inventario de 29,2 días. De ahí sale ese 29,2 que estaba preguntando Cristian. Ya vamos a ver qué hacemos con esa información. Periodo promedio de cobro de 53,3 días. Y periodo promedio de pago de 60,4 días. Las compras, ahí me dan las compras. Las compras de Hewlett Packard fueron de 89.492 millones. Y ahí colocan, por lo tanto, el ciclo de conversión de efectivo era de 22,1 días. Ahí muestran cómo se calculó, pero si no lo dieran y tuviéramos que calcularlo, el ciclo de conversión de efectivo, repito, está la fórmula en las diapositivas de la clase pasada, edad promedio del inventario más periodo promedio de cobro menos periodo promedio de pago. Ahí tenemos esos 22,1 días. Sí, dime. Yo tengo una pregunta. Si no Cuéntame. tuviéramos el periodo promedio de cobro y solo nos dan, o sea, nos dan el periodo promedio de pago y el del inventario, ¿cómo haríamos ahí? ¿No podríamos restar el del inventario menos el de pago y nos da el de cobro? Eh, Te dan el... Sí, efectivamente, por alguno de los puntos del taller estás preguntando, ¿cierto? Sí, profe, es Listo. que en el primero, como tocaba hacer, pues yo, mi grupo, hicimos la línea del tiempo, pero no nos daba el periodo promedio de pago para sacar el de efectivo. Sí. Entonces, pues lo que yo planteé fue hacer eso. Tomar el de inventario menos el de pago para que nos diera el de cobro y pues así poder hallar el de efectivo. Pero no sé si está bien. Uno,
así como los que veíamos, por ejemplo, con identidad Dupont, y con estos van a haber muchos por el estilo de que tenemos información parcial y a partir de ahí debemos llegar a otra información. Entonces no es descabellado lo que estás diciendo, pero si quieres termino este y nos devolvemos a ese para mirar bien las cifras. Creo que tienes la idea, pero creo que no estás haciendo bien la operación. Me dijiste que le restabas. ¿Cuáles son los que te dan? Me dan el de inventario, profe, Sí. y me dan el de pago. Me falta el de cobro. Ok, ¿te dan algún otro dato o solo esos dos? Espérame, ya te digo, profe. O no, mira, Carla. Eh, sí, hagamos eso. Terminamos este y pasamos a ese del taller, ¿te parece? Listo, profe. Gracias. Vale. Entonces, esos 22,1 días, ¿qué quieren decir? Pues efectivamente, en promedio hoy le pago a mis proveedores y hasta dentro de 22 días voy a recaudar cartera. Necesito financiarme por ese tiempo. ¿Mm? Ahora, ¿cuánto dinero voy a necesitar? Y aquí lo hacen de una manera, a ver cómo les muestro. ¿Cómo saber yo cuánto dinero voy a necesitar de capital de trabajo? Lo que voy a tener en inventario más lo que va a tener en cuentas por cobrar menos lo que va a tener en cuentas por pagar o en proveedores. ¿Por qué? Acuérdense, los proveedores yo los estoy utilizando para financiarme. Entonces eso va a disminuir la cantidad de recursos que yo voy a necesitar para financiarme. ¿Cómo hacen estos cálculos? Mejor por acá. ¿Cómo calculo yo la rotación de cuentas por cobrar? ¿No se acuerdan? Ventas sobre cuentas por cobrar, ¿cierto? ¿Cómo calculo yo el periodo promedio de cobro? 365 sobre mi rotación de cuentas por cobrar. Entonces, si ustedes están mirando el ejercicio, por ejemplo, para llegar a estas cuentas por cobrar, lo hicieron partiendo de que tienen la información de ventas, tienen la información del periodo promedio de cobro, aquí está. Ok, lo que yo voy a hacer es despejar de aquí la rotación. La rotación, disculpen, las cuentas por cobrar. Es que aquí Entonces, por ejemplo, si de aquí yo voy a despejar la rotación, ¿cierto? Me queda que mi rotación va a ser igual a 365 sobre el periodo promedio de cobro. Y yo aquí voy a despejar mis cuentas por cobrar. Si yo de ahí voy a despejar mis cuentas por cobrar, les estoy mostrando paso a paso por lo que hicieron ahí en el libro resumido. Si yo voy a despejar de ahí mis cuentas por cobrar, pues van a ser igual
a las ventas sobre la rotación de cuentas por cobrar. Ok, yo no tengo la rotación, pero sí tengo esto de acá, entonces este de aquí la reemplazo acá. Y voy a tener que cuentas por cobrar es igual a ventas sobre rotación 365 sobre el periodo promedio de cobro. Y si voy a organizar la información, ese periodo promedio de cobro queda multiplicando las ventas. Entonces me va a quedar igual a, voy a colocarlo así, ventas por periodo promedio de cobro y todo eso sobre 365. Claro, ahí no mostraron todo ese procedimiento, sino en cualquiera de las tres filas, inventario, cuentas por cobrar, cuentas por pagar, ustedes pueden ver que cogen, entonces por ejemplo, cuentas por cobrar. Dijimos que es igual a las ventas, que ahí las cogen, multiplicado por el periodo promedio de cobro sobre 365. Es lo que tengo acá y es lo que tienen ahí. Aquí pues sigue la cifra expresada en millones. Ahí colocaron la cifra completa, 16.727 con 730.411 millones. Con la misma lógica se va a hallar el inventario y las cuentas por pagar. Muy similar también a los ejercicios de la clase pasada. Hasta este momento, ¿está claro cómo hallé las cuentas por cobrar? ¿No? Sí. Sí, no, o sea, si se dan cuenta, aquí estoy haciendo exactamente lo mismo, o sea, y ustedes pueden llegar y hacerlo de una vez. Claro, no significa que tengan que ponerse a hacer esto, pero les estoy mostrando de dónde sale esto que hacen en el libro. Entonces, por ejemplo, ya no voy a hacer el mismo procedimiento. Yo tengo que la rotación de cuentas por cobrar es ventas sobre cuentas por cobrar. Y tengo que para hallar cuentas por cobrar, entonces multiplico ventas por el periodo promedio de cobro y lo divido en 365. Asimismo puedo llegar a, sin hacer todo ese procedimiento, si yo tengo que la rotación, por ejemplo, de inventario es igual a ¿qué? Al costo de ventas sobre el inventario, ¿cierto? Entonces yo puedo llegar a determinar que el inventario va a ser igual al costo de ventas por la edad promedio del inventario sobre 365, que es lo mismo que está en el libro. Claro, aquí ya me comí todo este paso, pero para llegar exactamente al mismo resultado. Igual con los proveedores, rotación cuentas por pagar, a que es igual a las compras sobre proveedores o sobre, bueno, dejémosle aquí cuentas por pagar. Ok, entonces mis cuentas por pagar van a ser igual a mis compras por el periodo promedio de pago sobre 365. Y esto de acá
es lo que hicieron en el libro primero para hallar. Entonces el inventario, cojo mi costo de ventas por mi edad promedio del inventario sobre 365, sobre 365, cuentas por pagar, entonces cojo mis compras por el periodo promedio de pago sobre 365. Ahí tenemos las mismas cifras, pues ellos las tienen completas. Voy a colocarle, y como hayan los recursos invertidos, así, este más este menos este. Hasta ahí vamos en la mitad. Una pregunta. Sí, O sea que los recursos invertidos es el dinero que necesito para financiar en esos 22 días. sí señor, Ok. listo. Y por eso mismo decimos, claro, si son menos días, mucho mejor. Por ejemplo, voy a disminuir el ciclo de conversión de efectivo un día. Va a colocar que la edad promedio del inventario es, ¿qué? Perdón, 29, 28.2. Pues automáticamente el ciclo de conversión de efectivo bajó un día, pero los recursos invertidos bajaron como 300 millones, una cosa así. Estaba en 8.921 y por un día que mejoré la edad promedio del inventario, bajaron a 8.681. Que es un poco lo que les decía, no puede ser tan a la ligera la decisión de cuántos días doy de crédito, o a cuántos días voy a pagar. Y claro, muchas veces no puedo elegir, depende del poder de negociación con los proveedores, con los clientes, de muchas cosas, pero mientras esté dentro de mis posibilidades manejarlo y elegir, debo tener muy presente los costos de las decisiones que estoy tomando, qué recursos se requieren para las decisiones que tomé. Yo no puedo llegar y otorgar días de crédito porque me pareció para aumentar las ventas y después resulta que la empresa no tiene los recursos para financiar esa operación. Que pasa muchísimo eso que les estoy diciendo. Vendimos, mejor dicho, como locos y se quedó la empresa sin flujo de caja por dar tanto crédito. Distinto si la empresa es consciente, tiene los recursos, ideó el plan, listo, hizo todas las ventas a crédito, pero tenía los recursos para sostener la operación. ¿Sí? Ahora vamos con la otra parte del ejercicio, que es más sencilla. Con base en el periodo promedio de pago tenemos, y en el promedio de cuentas por pagar, el monto de las cuentas por pagar generado diariamente es de 245.183.000. ¿Que dónde lo sacan? El total de recursos de cuentas por pagar dividido entre el periodo promedio de pago. Si Hewlett Packard incrementara su periodo promedio de pago en 5 días, sus cuentas por pagar se incrementarían
en que de dónde sale de multiplicar los 5 días por la cantidad de recursos diarios. Como resultado, el ciclo de conversión de efectivo de Hewlett Packard disminuiría en 5 días y la empresa reduciría en 1.226 millones la inversión en sus operaciones. Similar a lo que les acabo de hacer acá. Aquí tengo 8.921 millones. ¿Qué pasa entonces si aquí le pongo 65,4 días? El ciclo de conversión de efectivo total baja, la cantidad de recursos baja, que supongo que es más o menos lo que está ahí, sí, 1226. Si el periodo promedio de pago aumentara en 5 días. Eso es lo que están haciendo ahí, sencillamente para ejemplificar con un ejercicio tipo la clase pasada, que lo acabamos de hacer en Excel. ¿Qué pasa cuando logro incrementar ese periodo promedio de pago? Disminuye la cantidad de recursos que debo tener invertidos, porque me estoy financiando más días con los proveedores. Ese es ese ejemplo. ¿Está claro? ¿O hay dudas de ese? Sí, profe, a mí no me queda tan claro en la parte de abajo cuando se incrementa el periodo de promedio de pago. ¿No le queda tan claro? No, profe. Listo. Olvidémonos del PDF. Yo quiero ver recursos diarios de las cuentas por pagar. ¿Cómo calculo esos recursos diarios de las cuentas por pagar? La cantidad de recursos de las cuentas por pagar dividido en el periodo promedio de pago. 245 millones, bueno. Supongamos que la pregunta es, no sé, ¿cuántos recursos puede pasar? ¿Cuántos recursos libera la empresa si incrementa el periodo promedio de pago en 5 días? Ok, si eso son los recursos diarios en cuentas por pagar, si yo aumento mi ciclo de conversión de efectivo, mi periodo promedio de pago, perdón, en 5 días, pues listo, resumido, 1.226 millones, es lo que están haciendo ahí, la cuenta. Tenemos estas cifras, entonces diariamente recursos de cuentas por pagar son el total de cuentas por pagar sobre el periodo promedio de pago, que está expresado en días. Esto es de un día, de 5 días, ¿cuánto sería? Pues lo diario multiplicado por 5. ¿Cómo lo hice yo? O sea que cuando hablan de recursos diarios, se divide el valor de, digamos, de las cuentas por pagar por no por 365, sino por el 60.4. Sí, porque esta es la cantidad de recursos pues que se financia la empresa a través de sus proveedores con este periodo promedio de pago. Es decir, en promedio le paga cada 60 días a sus proveedores. Eso, y si en promedio yo le pago a mis proveedores cada 60 días y me estoy financiando con ellos en total 14.809 millones, pongámoslo en otras palabras, ¿cuánto me estoy financiando diariamente? Este es el total de 60 días. Entonces, de un día sería eso dividido en ese periodo promedio de pago. Pero va a colocar este por acá. O sea que según eso, que si me demoro 5 días más, me va a costar 1.200.000 más. No le va a costar, sino por el contrario, va a liberar esos recursos. Ok.
¿Listo? Ojo, cuando hablamos de los proveedores, yo me estoy financiando con ellos. Si yo aumento el periodo promedio de pago, es decir, me demoro en pagarles, voy a tener que invertir menos recursos, voy a liberar recursos, y es lo que veíamos acá. Voy a llegar a la misma cifra de otra manera. No sé, voy a copiar esto por aquí abajito. Va a colocar aquí con 60,4 con periodo promedio de pago igual a 60,4. ¿Sí? Yo pude haber hecho las cuentas como las hicieron en el libro, o digo, pues ya tengo todo formulado. Pues nada, me voy aquí y le coloco el 65,4, a ver qué pasa si aumento mi periodo de pago en 5 días. Noten que aumenta la cantidad de cuentas por pagar, disminuye la cantidad de recursos invertidos. Quiero ver, no sé, recursos liberados, voy a colocarle. Va a ser igual a los recursos que yo invertiría con un periodo promedio de pago de 60,4 millones, menos los recursos que debería invertir si el periodo promedio de pago ya no es 60, sino 65,4. Es exactamente la misma cifra. ¿Sí? Por caminos distintos, pero con la misma lógica, llegamos al mismo resultado. ¿Sí? Distinto si, por ejemplo, lo que yo estoy haciendo no es aumentar el periodo promedio de pago, sino el periodo promedio de cobro. Entonces tengo un periodo promedio de cobro de 53,3 días. Voy a aumentarlo en 5 días, es decir, voy a dar 5 días más de crédito. 58,3. Se aumentan mis recursos. ¿Qué es lo que digo? Debo tener muy claro cuáles son los impactos de que yo dé un día más, un día menos de crédito. Si la empresa sí está en capacidad de soportar eso o no. Pasa mucho, no sé, cuando... Pero entonces, según eso, si se aumentó las cuentas por cobrar, los recursos liberados ahí salen negativos, entonces está ahora invertiendo. Bueno, voy a dejar aquí el ejercicio inicial. Ok. 60, así está. Y efectivamente, ojo, si yo aumento mi periodo de promedio de pago, y dense cuenta, bueno, inicialmente tenía 8.921 millones. Si incremento mi periodo promedio de pago en un día, 2 días, 5 días, la cantidad que sea, mis cuentas por pagar aumentan, por consiguiente mis recursos invertidos bajan. Caso contrario, ¿qué pasa si aumenta mi periodo promedio de cobro o mi edad promedio alimentario, cualquiera de los dos? Pues estas de aquí van a aumentar y la cantidad de recursos invertidos va a aumentar. Entonces supongamos, ¿cuántos recursos adicionales debe tener la empresa para tener un periodo promedio de cobro de 58 días? Pues pongamos. Claro, inicialmente tenía 8.921 millones. Ahora, para mantener un
periodo promedio de cobro debo tener 10.396 millones, es decir, efectivamente no hubo recursos liberados, sino por el contrario, debo invertir más recursos para poder mantener esas cuentas por cobrar. ¿Sí? Que vendrían siendo como más costos, se podría decir así. Claro, entonces, eh, y recordando un poco la primera, segunda clase, yo les decía, siempre las decisiones van a ser eh, o de dónde me financio, de qué fuente, o en qué invierto. Si aquí estamos hablando de los recursos que necesito mantener ahí, ok, ¿de dónde voy a sacar para esos recursos? Un préstamo, acciones, en fin, bonos. Pero si fuera por el contrario, no, resulta que no tengo que tener recursos invertidos, sino que me queda un excedente. Pues algunos días, recuerdan, les colocaba el ejemplo de los almacenes de cadena, que es un poco su modelo de negocio, tener ciclos de conversiones de efectivo negativos para jugar en el mercado financiero. Eh, entonces ya no es tanto la decisión de qué fuente saco para mantener ese capital de trabajo, sino qué hago con este dinero, en dónde lo pongo. No sé, voy a comprar acciones, voy a comprar títulos, CDTs, criptomonedas, yo qué sé. Entonces sí, siempre voy a tener o la cantidad de recursos que invierto o la cantidad de recursos que dispongo, que por supuesto no me van a generar un costo, sino una rentabilidad. ¿Sí? Vámonos ahora con esto de acá. Que perdón. Ok, no, aquí me toca mirar primero el 15.2. Ojo, aquí me voy a salir de lo que estábamos haciendo y vamos a mirar entonces para mí el costo que tiene renunciar a un descuento y la decisión de si me acojo al descuento o no, porque listo, puede pasar, ejemplo, estoy pagando a 60 días y me están ofreciendo un descuento para pagar a 30 días, por decir algo. ¿Eso qué va a implicar? Menor financiación con cuentas por pagar, mayor cantidad de recursos invertidos, entonces debo saber qué costo tienen esos recursos que invierto, qué costo me genera por el lado del proveedor, hacer una comparación, cuál es el más económico, y es lo que vamos a hacer acá. Vayan mirando el 15.2, ya, mejor dicho, 2 minuticos, ya regreso con ustedes. Ahí es con estas fórmulas de acá.
¿Cómo les fue? Esto es mucho más fácil, pero repito, no sé, lo hicieron en el Excel, solo lo leyeron. Entonces, Lawrence Industries, operador de una pequeña cadena de tiendas de video, compró 1000 de mercancía el 27 de febrero a un proveedor que otorga crédito con términos de 2, 10, 30 netos, fin de mes, es decir, el crédito es a 30 días, pero si paga en los primeros 10 días, tiene un 2% de descuento. Eso es lo que significa eso. Si la compañía aprovecha el descuento por pago de contado, debe pagar 980, que son los 1000 menos el 2%. El 10 de marzo ahorrando así 20. Hasta ahí creo que no hay problema. Ahora, renunciar al descuento por pago de contado. Si la empresa decide renunciar al descuento por pago de contado, debería pagar el último día del periodo de crédito, es decir, hasta el 30. Y bueno, vámonos acá. Es el ejemplo 15.3. Si no aprovecha o si aprovecha el descuento más bien, tiene que pagar 980 el 10 de marzo. Pero si no, entonces tiene que pagar 1000 el 30 de marzo. Aquí está la gráfica. Sí, ahí está la gráfica. Ahora mírenlo de aquí para abajo y me cuentan. Ahí están utilizando esta fórmula, que es la misma que les coloqué acá. ¿Qué diferencia tiene? Mientras lo van mirando les voy contando. ¿Qué diferencia tiene que yo utilice el costo aproximado o el costo real? Que les coloqué las dos fórmulas, costo exacto, costo aproximado. El costo aproximado es más rápido de calcular, una ventaja, pero como su nombre lo dice es aproximado. Entonces, si la tasa de interés con la que yo voy a comparar ese costo, estoy hablando de la tasa de un préstamo, tiene bastante diferencia, va a suponer, no sé, haya el costo aproximado 20% y el costo de un préstamo es 25%, una cosa así, yo no tengo ningún problema. Utilizando el costo aproximado puedo tomar la decisión de me financio con el préstamo, me financio con los proveedores. Pero si es muy cercano, no sé, costo aproximado 20% y costo del préstamo 21%, 19%. Me va mejor utilizar el costo exacto, porque puede que con el costo aproximado tome la decisión equivocada. Puede que aparentemente fuera más económico con los proveedores o con el préstamo, en fin,
pero resulta que al hallar el costo exacto era completamente lo contrario. Esa diferencia está entonces, por ejemplo, yo no tengo ningún problema en que si en un ejercicio tienen que comparar y utilizaron el costo aproximado y había una gran diferencia entre las tasas a comparar, está perfecto. Pero si eran muy cercanas las tasas, hallaron el costo aproximado, no, pues sigan hallar el costo exacto entonces. sobre ese es 20, ¿cierto? Sí, señor. No, mentiras, momento. ¿Qué? Profe, pues el N serían los días que tarda en pagar, ¿no? O sea, los 20. Sí, sí, perdón, sí, me confundí un poquito, pero sí. Gracias, profe. Que efectivamente es lo que están tomando ahí. ¿Mm? Y ahí les explica un poco, claro, se está financiando, tiene que pagar 20 de intereses. eh, Hay calculan ese 2,04%, pero queda explícito que esa tasa de interés sería por 20 días. Y recuerden siempre en matemáticas financieras, aquí en formulación y evaluación de proyectos, mercado de capitales, la asignatura pues que sea, cuando yo voy a comparar tasas de interés tienen que estar expresadas de igual manera, que por eso es que ustedes se ponían a hallar tasas equivalentes. Si yo voy a comparar con la tasa de interés de un préstamo, pues necesito que ambas tasas estén en efectivo anual, en mensual, en fin, en la periodicidad que sea, pero que las dos estén expresadas de la misma manera. Lo más común es que estén en efectiva anual. Por eso es que se hace lo del costo de renuncia, un descuento por pago contado, eh, anualizado. Si llegaron a esa cifra que está ahí, Sí, profe. listo. Entonces, si calculan el costo exacto, 37,24, si lo calculan aproximado, 36,5, que es un poco lo que les digo, si hay bastante diferencia entre las tasas que estoy comparando, puedo usar el costo aproximado, no me complico. Pero supongamos que la tasa del préstamo es 37%. Yo usé el costo aproximado en un principio y me dio 36,5. Aparentemente sería más económico financiarme con los proveedores. Pero me voy y hallo el costo exacto y resulta que no era 36,5, sino 37,24. Ok, entonces era más barato con el préstamo que con los proveedores. ¿Sí? Ya después igual vamos Profe, mirando. en qué valor se podría determinar de que era viable, pues era mucho
sea, todos los 1000 y no los 980. Listo. Es un poco lo que les estaba diciendo. Eh, yo hago estas cuentas, o pues yo, ustedes, cualquier persona tomando esta decisión de me acojo o no me acojo al descuento, bajo el supuesto de que ya sea con los proveedores, con un préstamo, con otra fuente, voy a necesitar financiarme. ¿Mm? Entonces aquí empiezo con, ok, pago 980 el 10 o pago 1000 el 30 y bueno, hicieron el cálculo. Si no me financio, es decir, que perdón, si no cojo el descuento, es decir, si me financio con ellos, esos 980 para pagar el 30 los 1000, estoy asumiendo un costo de 37,24% efectivo anual. Supongamos que mis alternativas son esa o un préstamo libre inversión. Y voy, miro y resulta que la tasa del préstamo es 23%. Y ahorita están como en 20 algo por ciento, bueno, incluso más económicos. Esa tasa está eh, bastante alta. Pero bueno, suponga, la tasa del préstamo está por debajo de la de los proveedores, 23%. Entonces, primero, me resulta más barato financiarme con el préstamo, ¿cierto? Que con el proveedor. ¿Eso qué implica? Que pues yo tomo el descuento y saco el préstamo. Así fuera por los mismos 20 días, no importa, va a tener un costo más económico. Caso contrario, tengo aquí tasa del 37,24 y resulta que el préstamo está al 40%, suponiendo, ¿no? Ahorita no llegan hasta allá, está al 40%. Pues yo no voy a pagarle al proveedor ahorita para sacar un préstamo. Prefiero renunciar al descuento y asumir ese costo del 37,24 que el del 40%, el 45%, lo que fuera del préstamo. Entonces siempre debo tener un punto de comparación para la decisión de cuál es más económico, qué decisión tomo respecto a eso. No todas las empresas tienen los mismos costos. Creo que les había dicho, hay empresas que logran unas tasas de interés con los bancos increíbles, muy económicas, como hay empresas, no sé, de pronto muy nueva, muy pequeña, no tiene condiciones preferenciales, máxima tasa del mercado, una cosa así. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí, profe. Bueno, ahora, esto es un poco lo que les decía anteriormente de los salarios y los impuestos. Son pasivos por servicios cuyo pago está pendiente. En las obligaciones laborales lo más común son las prestaciones. Lo más común, no es lo único. A veces, por ejemplo, yo no sé si ustedes han trabajado por prestación de servicios. eh, Depende de la empresa, por supuesto, pero a veces ese pago se demora. Eh, Igual, aunque no me haya pagado de una vez la empresa, pues se causó el servicio. Así sea por 20 días, pues por 10 días que se demora el pago, igual se registra como un pasivo
Y los impuestos pues ya está claro que se causan, pero los impuestos no es un tema que eh, se causa y se paga inmediatamente, siempre hay fechas establecidas para los impuestos, por eso constituye también, siempre es que no revisé el detalle, pero estoy seguro que siempre encontraron impuestos por pagar y obligaciones laborales dentro de las empresas que trabajaron. Entonces, de manera general, el capital de trabajo incluye pues, los activos corrientes, los pasivos corrientes, ¿m? La administración del capital de trabajo, ya sea que juegue vía inventarios, cuentas por cobrar, proveedores, impuestos, obligaciones laborales, ¿m? Todo eso hace parte del capital de trabajo. ¿Qué buscamos siempre? Disminuir el ciclo de conversión de efectivo. No es solo los costos asociados a los recursos invertidos, sino que en muchos casos, espero lleguemos allá, depende un poco de qué tanto nos rindan las otras clases, pero muchas veces depende de la estructura de la empresa, ese ciclo de conversión de efectivo también repercute en el valor de la compañía, es decir, en el flujo de caja libre de la empresa. Entonces vamos a buscar, eso sí, indiscutiblemente disminuir la inversión en capital de trabajo, por lo mismo que tiene un costo asociado, ya sea que saque un préstamo o así no fuera un préstamo, y se los dije, así sea que yo invertí recursos míos, igual eso tiene un costo asociado, que a veces no está tan explícito como la tasa de interés de un préstamo, pero igual está el costo. Y pues si buscamos disminuir los costos, también buscamos aumentar la rentabilidad, disminuir costos financieros y bueno, ya les hablé de maximizar el valor de la compañía. Ahora hacemos un pequeño paréntesis, pero que tiene todo que ver. ¿Saben qué es el crowdfunding o el factoring? No es lo mismo, son cosas diferentes. ¿Saben qué es alguno de los dos o los dos? No, señor profe. ¿Nadie? No, señor. Bueno, péguenle una buscadita en internet, 2 minuticos y me cuentan, no sé, de la que quieran. Mientras van buscando, qué pena, se me olvidó, Carly, no me recordaste de lo del taller. No me estaba haciendo el loco, se me olvidó y no me recordaron. ¿Cuál estabas mirando? Hola. ¿El uno o el 2? Profe, uno de los ejercicios de práctica. De práctica, listo. ¿El uno o el 2? Es el 14-1, profe. Listo. Qué pena, se los quito un momento para verlo más fácil. Entonces, Sharam Industries tiene un ciclo operativo, mira que si te daban más información, de 120 días. Su edad promedio del inventario es de 50 días. Primer pregunta, ¿cuánto dura su periodo promedio de cobro? Entonces, claro, si yo tengo que mi edad promedio del inventario más mi periodo promedio de cobro es igual a mi ciclo operativo, pues mi periodo promedio de cobro va a ser igual a mi ciclo operativo
menos mi edad promedio del inventario. ¿Era eso lo que estabas haciendo? Y tengo un periodo promedio de cobro de 70 días. Ahora dicen si su periodo promedio de pago es de 30 días, ¿cuánto dura su ciclo de conversión de efectivo? Entonces, ciclo de conversión de efectivo pues va a ser mi ciclo operativo menos mi periodo promedio de pago. ¿Sí? Sí, profe, gracias. Con gusto. ¿De algún otro tienen duda? ¿O lo? Profe, yo del segundo, pero del que es para entregar. Ok. Sí. Entonces, tenemos CAM Manufacturing completa la rotación de su inventario 8 veces al año. Entonces tengo rotación inventario de 8. Tiene un periodo promedio de pago de 35 días y un periodo promedio de cobro de 60 días. Las ventas anuales ascienden a 3.5 millones. Suponga que no existe ninguna diferencia en la inversión por dólar de las ventas en inventario, las cuentas por cobrar y las cuentas por pagar, y que el año tiene 365 días. Y yo supongo que ahí va, con ese pequeño detalle, supongo que ahí está la principal confusión. Pero bueno, calcule el ciclo operativo y el ciclo de conversión de efectivo de la empresa. ¿Ese ya lo hicieron? Sí, o sea, tengo el A y el B. El que no entiendo es el C. Ok. ¿Cómo, cómo hizo el B? Es que ahí dice que las ventas, los 3,5 millones, o sea, es el mismo inventario, son las mismas cuentas por cobrar y las mismas cuentas por pagar. Entonces dice lo de recursos invertidos. O sea, en la tablita como el primer ejercicio que hicimos hoy. Así, igual. Casi. Ojo que es un poco distinto lo que dice ahí de lo que dijo. ¿A qué me refiero? Efectivamente es muy similar, pero mucho más sencillo a esto que tenemos acá. ¿En qué sentido? Y yo no sé si llegaron a la misma respuesta, pero yo no tengo que calcular por aparte inventario, cuentas por cobrar, cuentas por pagar, sino con mi ciclo de conversión de efectivo y con las ventas llego a determinar
los recursos invertidos. ¿Sí? Sí. Ok, sí, sí. Eh, ok, es que para llegar al tercero tengo que pasar por los otros dos, pero bueno. Edad promedio del inventario. Entonces tengo 365 dividido la rotación, ¿cierto? Tengo un ciclo de conversión, bueno, ciclo operativo, pues que preguntan primero de la edad promedio del inventario más el periodo promedio de cobro y un ciclo de conversión de efectivo de el ciclo operativo menos el periodo promedio de pago. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos? Ahora dice, determine los gastos en efectivo operativos diarios de la empresa. ¿Cuánto debe invertir en recursos para sostener su ciclo de conversión de efectivo? Si yo tuviera, como en el ejercicio que hicimos, valor de ventas, de compras y todo eso, calcularíamos aparte inventario, cuentas por cobrar, cuentas por pagar. Pero más allá de que las cifras las tengamos o no, el que ahí dice las ventas anuales de la empresa, bueno, suponga que no existe ninguna diferencia en la inversión por dólar de las ventas en inventario, cuentas por cobrar y cuentas por pagar, lo hace más sencillo. Y es un poco lo que yo decía, ok, voy a calcular mis recursos invertidos. Ya no voy a tomar por aparte el periodo promedio de cobro, el periodo promedio de pago, la edad promedio de inventario, sino cojo ese valor de las ventas multiplicado por el ciclo de conversión de efectivo y dividido en 365. Acuérdense que esto está en millones, 3.5 millones, bueno, pongámoslo así pues. Sí, o sea, da ese valor. Exacto. Listo. Lo pude haber hecho con ese mismo valor y no sé si fue lo que hizo para el periodo promedio de pago, el periodo promedio de cobro, O sea, sí, la edad promedio del inventario, ¿sí? Y llego a calcular cuentas por cobrar, inventario, cuentas por pagar y hago la resta y llego al mismo valor, ¿cierto? o sea, me fui por la parte del camino largo, Pero para allá iba. Y es válido, pero es más extenso. Por eso decía, el que eso que dice, suponga que no existe ninguna diferencia en la inversión por dólar de las ventas en inventario, cuentas por cobrar y cuentas por pagar, me permite hacer esto. Ojo, si no dijera eso y tuviera como en el ejercicio anterior por aparte los valores de ventas y todo eso, sí tengo que hacerlo por el camino largo como acaba de decir. ¿Listo? Bueno, ya ustedes terminan el B. Si la empresa paga el 14% por estos recursos, ¿cuánto aumentarían sus utilidades anuales al cambiar favorablemente su ciclo de conversión de efectivo actual en 20 días? Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Ciclo de conversión de efectivo, recursos, recursos. Aquí
aquí estoy copiando los valores por lo que está formulado. Actual, mejora. Por lo pronto tengo eso así, ¿cierto? Si mi ciclo de conversión de efectivo mejora 20 días, ¿en cuánto queda el ciclo de conversión de efectivo? O sea que disminuye, o sea que daría 50,6. Correcto. Eso quiero que lo tengan claro. Si mi ciclo de conversión de efectivo mejora, es que disminuyó. Si se empeora, aumenta. Claro. Ok. Listo. Entonces va a colocarle aquí menos 20. Para que me quede exacto. Pues lo puede haber hecho así o copiado y pegado al lado, en fin. Por lo pronto estoy haciendo para mostrar. Listo. Mi ciclo de conversión de efectivo mejoró. Anteriormente tenía que invertir 677.000. Ahora invierto 485.000, ¿cierto? Eso quiere decir que disminuyo o libero recursos, ¿correcto? ¿Cuántos recursos? 191.781, ¿sí? Pero ojo, que ahí no están preguntando eso. Dice, si la empresa paga el 14% por estos recursos, ¿cuánto aumentarán sus utilidades anuales? Ok, si yo dejo de invertir esos 191.000, significa que voy a dejar de pagar ese 14% por esos 191.000. Es decir, los costos financieros que disminuyen va a ser igual a esos recursos liberados por el 14%. Es decir, mis gastos financieros van a disminuir 26.849 y eso es lo que va a aumentar mis utilidades. O sea, eso es lo que para estar realizando el ejercicio. Sí, Ok. ya les hice prácticamente todo. Sí. Pero gracias, profe, sí, ya. De nada. Pero bueno. Entonces, ¿qué se me hizo? ¿Qué encontraron que es crowdfunding? Recaudación de fondos. ¿Cómo? Perdón. Recaudación de fondos. Más o menos. ¿Quién dice otra cosa? Bueno, va por ahí. Son fondos colectivos, dime. Yo encontré que es un mecanismo colaborativo financiero de proyectos desarrollados sobre la base de nuevas tecnologías. Ok, gracias. Tiene que ver, de manera general, son fondos colectivos. De ahí que hacen crowdfunding para inversiones, para obras sociales, para muchas cosas, pero vamos a centrarnos en la parte financiera. No puede ser para nuevos proyectos, puede ser para mercado financiero. Hablemos de el ejemplo más clásico de crowdfunding son los fondos colectivos de inversión. ¿Qué son los fondos colectivos? Y no sé si ustedes han estado ahí. Yo como persona natural, quizás con mis pocos ingresos o ahorros, no puedo acceder independientemente a ciertas transacciones, ciertos títulos, ciertas operaciones en el mercado financiero. Entonces acudo a un fondo colectivo de inversión, y ellos lo que hacen es justamente juntar recursos de varias partes, de varias personas, para lograr esa inversión. Entonces, si yo acudo a un fondo colectivo de inversión,
pues voy a poder acceder a esa parte del mercado financiero al que no podía antes, independientemente de pronto por el monto que yo tenía destinado a invertir. ¿Mm? Claro, no solo aplica para el mercado financiero, a veces así también se logra el financiamiento de nuevas empresas. Como les digo, en general es un fondo colectivo. ¿Qué encontraron que es factoring? ¿O solo buscaron crowdfunding? Bueno, de factoring pueden encontrar igual de varios tipos, ¿m? Pero vamos a hablar de lo que es la venta de facturas. Ya dijimos que yo puedo vender a crédito, vendía 30, 60 días, 90 días, lo que sea. Eh, Puedo tomar la decisión de ofrecer un descuento o no por pronto pago. Y ojo, yo lo ofrezco, el cliente no está obligado a tomarlo. Pero también porque yo ofrezco ese descuento, porque necesito liquidez. Estoy dispuesto a asumir un costo por obtener liquidez, por no esperar el plazo de pactado. Pues aparece el factoring en el que yo puedo ceder esas facturas. Entonces supongamos que yo vendí, no sé, el producto X a unos clientes, tengo las facturas, me van a pagar 1.000.000 de pesos en 60 días. Pero yo no quiero esperar esos 60 días, ni quiero ofrecer un descuento por pronto pago, o lo ofrecí y no me lo aceptaron, puede ser. Entonces les ofrezco a ustedes que me compren esas facturas. Ok, eso significa que cuando el dinero entre ya no va, del cliente, ya no va a ser para mí, sino va a ser para ustedes. Pero obviamente ustedes esperan una rentabilidad, no me van a pagar hoy 1.000.000 a mí para dentro de 60 días recibir 1.000.000. No sé, ustedes me... dime, Alejandra. Alejandra, No, qué pena, porque es que no estaba funcionando ahí. Discúlpame. tranquila. Eh, entonces ustedes no me van a pagar el 1.000.000 que les va a entrar dentro de 60 días a ustedes. Ustedes me van a pagar menos. Ejemplo, 980.000. Y listo, y hacemos el negocio. ¿Eso qué implica? Yo asumí un costo, sacrifiqué 20.000 pesos. eh, Normalmente hablamos de facturas de mayor valor, eh, por obtener el dinero ya. Ustedes están haciendo una inversión o invierten 980.000 y en 60 días obtienen 1.000.000. Eso es el factoring. Hay distintas entidades financieras que lo hacen, eh, y hay muchas empresas que se financian con entidades financieras, no con préstamos, sino con factoring, con la venta de facturas. Eh, Ahora, ¿qué es Wallet y qué es Mesfix? ¿Han escuchado esas empresas o no? No. Bueno, voy a hacer una aclaración antes de explicarles. No estoy haciendo publicidad de estas empresas, no tengo nada que ver con estas empresas. Si ustedes toman la decisión de hacer parte de ellas, ya va bajo responsabilidad de cada uno. Pero sí quiero que conozcan el modelo de negocio más allá de la empresa. Pueden ir mirando por ahí en internet, en fin. Wallet es una empresa, una aplicación, un emprendimiento colombiano, que ha cogido una fuerza impresionante, ha tenido muchísimas rondas de inversión. Si ustedes revisan hoy en día, los socios cuentan con socios muy importantes. El punto es que es una app que funciona como crowdfunding. Es decir, yo invierto y logro rentabilidades
interesantes. Y ojo, no se trata, no, pues me va a volver millonario ahí. Pero si nos vamos a comparar lo que está ofreciendo el mercado financiero tradicional, ahí es donde digo, son interesantes esas rentabilidades. No me lo ofrece una cuenta de ahorros en el sector financiero tradicional, ni un CDT. Algunos fondos de inversión sí, pero con montos altísimos de inversión, mientras que ustedes revisan ahí en Wallet y yo que sé, con 50.000 pesos, no recuerdo, creo que es 50, 100.000, se puede iniciar a operar y es como si abrieran una cuenta, la manejan desde su dispositivo móvil, ahí vinculan su cuenta, hacen depósitos, retiros. Sugerencia, y si ustedes revisan el clausulado, cada depósito, cada retiro tiene un costo, de ahí lo que gana Wallet. Entonces, si yo voy a abrir una cuenta en Wallet y tomarla como cuenta de ahorros, pues para estar consignando, retirando, pues va a tener muchos costos. No es negocio. Ya distinto, no sé, si yo lo tomo algo juicioso y tengo un ahorro programado, eh, es más posible que vea la rentabilidad. ¿Qué necesitan? Bueno, hacen unas preguntas básicas de seguridad, por supuesto, como para asegurarse de que sus recursos tengan buena procedencia. Y ya. Eso es Wallet de manera resumida. ¿Qué es Mesfix? Ese me encanta. Igual ese ha cogido una fuerza. No Hace unos meses estaban en planes de apertura de México, aún no he revisado si ya lo hicieron o no. Mesfix combina lo que es el crowdfunding y el factoring. Ahora yo les decía, muchas empresas acuden al sector financiero tradicional para hacer factoring. Pero ¿qué pasa? Resulta que lo que son las MIPYMES, principalmente las micro y las pequeñas, no pueden acceder a ese tipo de financiamiento en el sector financiero tradicional por las exigencias, por los requisitos que tiene el sector financiero tradicional. Aparece Mesfix con este modelo de factoring enfocado principalmente en MIPYMES, entonces se imaginarán la cantidad de empresas que antes no podían acceder al mercado financiero y llega Mesfix y, mejor dicho, cualquier cantidad de empresas hay metidas. Pero ¿dónde juega lo del crowdfunding? Entonces, igual, yo puedo acceder a comprar una factura, una fracción de factura, pues como los que compran lotería, no sé, entonces compro la factura completa o un porcentaje. Yo accedo a una subasta, abro mi cuenta, accedo a una subasta donde empiezo a ofertar, y bueno, ahí se adjudican pues quiénes fueron los ganadores, los que se hacen acreedores de esas facturas. Entonces es también bastante interesante porque además de que permite a empresas que antes no tenían acceso, les permite hacer factoring, permite a personas, ahí sí el monto mínimo es 1.000.000 en Mesfix, permite a personas con recursos mínimos, pues no digo que 1.000.000 no sea plata, pero si nos vamos a revisar los montos de las facturas, 1.000.000 es poco. Me permite acceder a ese tipo de inversión. Y ustedes revisen y hay facturas a 30, 60, 90 días. Esos son Wallet y esos son Mesfix. Repito, chévere que revisen el modelo de negocio. Ya si ustedes deciden que invertí, que no invertí, eso ya va bajo su responsabilidad. No tengo nada que ver con esas empresas. Ahora, para la próxima clase les queda este quiz. Es un poco entender
lo que les acabo de decir, pegarle una miradita a las páginas de internet de Mesfix, de Wallet, y responder esas tres preguntas. Igual lo pueden hacer en equipo, es más, júntenlo con... Pero eso van a hacer en clase, ¿cierto? O ya... No, la clase ya se acabó, ya estamos No, 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 terminando. la próxima, para la próxima. No, júntenlo con este. O sea, igual lo pueden trabajar en equipo este y estas en el mismo. Es bastante sencillo, o sea, no les estoy preguntando algo teórico pues que tengan que leer. Les conté básicamente qué es el crowdfunding, qué es el factoring, más que todo para de introducción, para contarles el modelo de negocio de Mesfix y de Wallet. Ahora no son las únicas empresas, pero ¿y eso qué tiene que ver con nosotros? Eh, Puede que ustedes lleguen a trabajar a una empresa grande donde definitivamente no acudan a estos tipos de financiamiento, pero si de pronto están en una pequeña empresa, y para nada es un secreto que las MIPYMES son el 99% pues de las empresas en Colombia, es interesante conocer estas fuentes, ya fueran estas empresas o otras, pero este tipo de financiamiento y saber que existen otras alternativas distintas al mercado financiero tradicional. Como empresa y como persona también, ¿no? Porque es en doble vía. Porque de pronto ustedes digan, voy a meter un dinero ahí. Repito, eso ya es decisión de cada quien. Me gustan porque de verdad son emprendimientos colombianos, con una historia bastante interesante, y bueno, no sé si hay preguntas, algo que agregar, todo claro. ¿Qué quieres hacer para hacer eso? Creo que Cristian y Alejandra preguntaron lo mismo, ¿cierto? Que para enviar a dónde, qué plazo hasta cuándo, ¿cierto? Listo. No, dejémoslo para el próximo martes durante la clase, pues no antes de empezar la clase, sino durante la clase, aunque espero obviamente que lo tengan antes de la clase, no que se pongan a hacerlo en la clase y que me lo envíen al correo. Listo, profe, gracias. Listo, con gusto. ¿Algo más? No. Bueno, pues muchas gracias. Dios los bendiga. Nos vemos el martes. Cualquier cosa me escriben, ¿vale? Gracias, muchas gracias. Con gusto.